¿Qué condiciones necesita México para retener y aprovechar el talento de sus profesionistas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la movilidad científica y académica? México es el país líder en América Latina con más profesionistas en el extranjero. Datos de CONACYT señalan que 1.2 millones de mexicanos altamente calificados o con estudios de posgrado se han marchado de México entre 1990 y 2015. Los bajos salarios, la falta de oportunidades y la búsqueda de una mejor calidad de vida son algunas de las principales razones por las que migran algunos profesionistas cuyo destino termina en Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Reino Unido y Japón, entre otros países. En Diálogos en Confianza, conozcamos esta otra cara de la migración. Migración de profesionistas. ¿Fuga de talentos? Y ahí están los números y esa es la realidad. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos acompañan aquí en Diálogos. 1.2 millones de especialistas, imagínense, de profesionistas altamente calificados. Y si ya de por sí es un derecho del humano migrar, ¿verdad? Ahora imagínense buscando mejores condiciones para desarrollar aquello en lo que pusieron su vida, su estudio y sus anhelos y esperanzas. Híjole, pero ¿y por qué le afecta esto al país? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos aprovechar mejor esto sin aprovecharnos de ellos? Hoy vamos a hablar de esto de la fuga de talentos. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo remediamos? Y si pinta para mejor o para peor la situación así como estamos. Bienvenidos, gracias a nuestro público aquí presente, también a ustedes que nos acompañan, que si están viéndonos en la tele y de repente tienen que salir, nos pueden seguir por Facebook Live. Sandra, bienvenida. Sí, muchas gracias, muy buenos días y así es. Recuerde que estamos en la transmisión a través de Facebook Live. Justamente ayer platicando con mi familia porque estaban interesados en el tema. Ay, pero me lo grabas. Yo dije, ya no se usa. Ya no hace falta. Ya no hace falta. Al ratito, cuando acabes tu clase, tu trabajo, entonces te conectas al Facebook y cualquiera de los programas los puedes ver. Igual en YouTube, ahí todos los programas se quedan a vivir. Así que, bueno, los pueden compartir, pueden buscar cualquier tema que sea de su interés. Y específicamente para el programa de hoy pueden dejar debajo de la transmisión sus comentarios. También nos pueden mandar un tweet. Nos pueden llamar vía telefónica para hacer algunas preguntas. Aprovechen la presencia de nuestras invitadas del día de hoy para todas las dudas que tengan en el tema del que vamos a platicar. Gracias, mi querida Sandra. También mándenos sus opiniones, su testimonio. Yo sé que gracias ahora a la tecnología que han desarrollado profesionistas altamente, capacitados, pues nos ven en muchas partes del mundo. Usted, de estos que nos escribe cotidianamente, ¿por qué tuvo que emigrar? ¿Verdad? Igual le ofrecieron un gran puesto, un mejor salario. Se dice que a donde más llegan es a Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Reino Unido, Japón y otros 60 países. Bueno, ¿qué les parece que vemos este testimonio de Abril? Y pues ahí vamos, bordando fino para entender esta problemática. Estábamos buscando oportunidades para estudiar un posgrado y mi esposo y yo, decidimos que el mejor lugar para ir era Inglaterra porque, era más barato que Estados Unidos, ¿no? Las maestrías, los doctorados son mucho más económicos que en Estados Unidos. Entonces, él buscó una beca del CONACYT. Yo no tenía beca y por eso decidimos que íbamos a ir a Inglaterra y Oxford era una universidad reconocida, que no tenía los programas que los dos queríamos. Y ahí nos quedamos, yo estudiando la maestría, él terminando el doctorado. Y luego, estuvimos 5 años, casi 6 años en Oxford y luego nos regresamos a México, ¿no? Siempre hemos sido mexicanos, sentidonos mexicanos y extrañamos muchísimo México, nuestra cultura, nuestras raíces. Pero más bien yo siento que fue un poco una falta de oportunidad laboral, ¿no? O sea, estábamos buscando un trabajo que nos gustara, que tuviera que ver con lo que habíamos estudiado, que estuviera bien remunerado, etcétera. Y buscamos en México, los dos buscamos en México, pero pues también empezamos a buscar fuera, ¿no? de México y surgió esta oportunidad en Washington para el Banco Mundial. La verdad es que era una oportunidad de una consultoría, o sea, tampoco era un trabajo ni estable, ni firme, ni mucho menos, pero pues era interesante, ¿no? Entonces pues fue un poco
arriesgarnos a ir para allá y trabajar en esta área que nos gusta, que es como de desarrollo, ¿no? Y la verdad es que de entrada dijimos, vamos 6 meses, es una consultoría, o sea, nunca dijimos ya nos vamos a ir a vivir y nos vamos a quedar en otro país, o sea, no, nunca fue nuestro goal, ¿no? Nuestro objetivo en la vida, o sea, siempre fue, y yo quisiera decir que siempre sigue siendo regresar, o sea, como que la parte de volver está ahí muy como arraigada. Pero pues la verdad es que las oportunidades, y uno se acostumbra a la calidad de vida, ¿no? Entonces aquí trabajas prácticamente, digo, mi esposo antes de que nos fuéramos trabajaba para el gobierno, trabajaba de sol a foco, ¿no? 10 horas, fines de semana, entonces también esa parte pues luego la vas como entendiendo, o sea que hay otras culturas laborales, otras maneras de trabajar y de balancear tu familia con tu trabajo. Ahora tenemos un hijo, ¿no? Y trabajar medio tiempo en algo que te gusta, que es de tu carrera, que es como tu tema. No digo que no se pueda, pero es más complicado, ¿no? Entonces allá tienes esa flexibilidad de, bueno, no quieres trabajar tiempo completo, te vamos a pagar igual de bien y te vamos a seguir ayudando a que crezcas profesionalmente, que aquí otra vez, no digo que no exista, pero creo que es un poco más complicado, ¿no? Si yo hubiera vuelto, pues igual sería maestra en una escuela y estaría muy contenta, pero pues a lo mejor no hubiera tenido las mismas oportunidades profesionales, más que nada, ¿no? A veces no lo planeaste así, pero así se fue entretejiendo. Oigan, y les presento a nuestras especialistas. Gracias por estar aquí y pues irnos llevando de la manita a lo largo de este tema. Camelia Tigao, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM. ¿O lo pronunciamos en francés, Tigao? ¿O cómo lo hacemos? En realidad es de rumano y sería Tigao, pero nadie lo puede decir. Entonces entonces es Tigao. Tigao. Pero si no, para mañana mil veces de tarea, mi amor. Muchas gracias. Pues mejor Camelia. Camelia. No, porque le van a decir aquí Camelia la Tejana, imagínate. No, eso no. Elizabeth Salamanca, doctora en Ciencias Económicas y Sociales, profesora de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas de Puebla, la UTLAP. Muchísimas gracias por estar aquí. Itzel Eguiluz, doctora en Migraciones Internacionales e Integración Social por la Universidad Complutense de Madrid, profesora e investigadora. Y Sofía Orozco Aguirre, bueno, Sofía, maestra en Gobierno y Políticas Públicas, directora general adjunta del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, vayamos entrándole al tema, ¿no? ¿Por qué la migración? Las principales causas reales de los últimos tiempos, que yo creo que a eso de los salarios, ¿no? Y de que pues simplemente que exista una plaza de trabajo para ellos, pues también está la violencia, ¿no? ¿Quién le entra? A ver, compañeras, díganme, adelante. Bueno, pues, ¿por qué la migración calificada es diferente a la migración calificada de la migración no calificada o de medianas calificaciones? La migración calificada, pues, es de profesionistas, es de gente que estudió licenciatura o posgrado, y entonces, por el mismo hecho de haber estudiado en el extranjero, se queda en el extranjero porque se forman redes profesionales, por ejemplo. Es una manera. Una es, ya estudié allá, pues ya me muevo, no regreso. No regreso, me muevo a un tercer país o me quedo en el país en el que estudié. Esa es una. Es una de las causas, claro. Una de las causas, ¿no? La migración por estudios, digamos. Otra es, claro, la migración, digamos, forzada, ¿no? Forzada porque la gente busca, planea emigrar. México es uno de los países en donde, según algunos estudios, más de la mitad de los profesionistas les gustaría emigrar. O sea, les gustaría trabajar en otro país que no fuera México y un 40% están buscando trabajar en un país que no sea México. ¿Por puro gusto? Por varias situaciones. Vamos a ver. Primero, cuando es un científico muy bueno, muy reconocido a nivel mundial, por ejemplo, pues busca estar en un ambiente en donde haya diálogo, trabajo con otros, el equipo es internacional, ¿no? Otra es, que no se mencionó aquí, es la migración por la calidad del trabajo que hay aquí. O sea, no es que no haya trabajo. La mayoría de los profesionistas, 1,5 millones casi,
que están fuera, no es que no tenían trabajo aquí, sí lo tenían, pero ¿qué trabajo? La mayoría dicen, yo no estoy dispuesto a trabajar de 8 a 10 de la noche y no tener vida. No hay más vida que Las trabajo. condiciones no son las óptimas, las No condiciones laborales, Sí, digamos. eso ¿no? lo escuchamos en el testimonio. Dice, empecé a conocer otras formas de vincularme Ahí con el está el trabajo que no asunto. eran. Me encantó que dijo de sol a foco. Yo siempre digo de sol a sol. y No, ahora es que- escuché de sol a foco. Sí, o sea, no vuelves a ver el sol en la tarde. Sí, Es una claro. locura. Llamó muchísimo la También hay las políticas mismas de atracción de talento que tienen los países desarrollados. Los O sea, headhunters. Sí, los países desarrollados tienen políticas muy específicas donde buscan el talento de otros países. Entonces, esa misma atracción hace que los mexicanos o los países que estamos en desarrollo busquemos, ¿no? Estar en el aparador para que te llamen. Para que te llamen, exacto. Y yo creo que a veces no es tan planeado. O sea, sí coincido con lo que decía Camelia, bueno, pues es algo natural, pero muchas veces también es en respuesta al contexto. Si en tu país de origen pues estás viviendo situaciones de inseguridad o de corrupción o de muchísima burocracia, o por ejemplo, a lo mejor sí identificas que hay oportunidades educativas más interesantes para tus hijos, más atractivas en el exterior, pues también lo que decía Camelia, buscas una oportunidad de mejorar tu calidad de vida. Y yo creo lo que tú decías al inicio del tema salarial, el tema salarial, pues sí hay que reconocer que hay un estudio interesante que apenas publicó hace un par de años Raúl Delgado Weiss, y en el estudio sí hay una diferencia significativa. Por ejemplo, la gente que estudia doctorado aquí en México más o menos tiene un ingreso de 6 punto y tanto dólares por hora, y en Estados Unidos eso se va a 26 punto y tanto dólares. Es que eso es imposible de prácticamente igualar. 4 veces más. Sí, digo, ahorita estamos hablando de profesionistas calificados y demás, pero incluso a mí alguna vez un caballero que era mi chofer, que además era, ya sabes, era glorioso chofer, ¿no? Nomás le faltaba ser, yo creo, Batman, ya. Y era imposible cuando me dices que me tengo que ir allá con mi familia porque allá mis hermanos me consiguen $5 o $7 la hora. Bueno, era imposible. Yo no los ganaba. O sea, no podía pagárselos. ¿Qué haces ahí? Sí. ¿No? ¿Qué haces? No, y también agregar nada más que tenemos este otro tipo de migración calificada que no necesariamente pensamos en ella, que son quienes tienen características como gente que trabaja en el arte, en los deportes, claro. que tiene estas características específicas, Industrias no solo por creativas. sus estudios, pero que también se puede pensar Sí, como una necesitan otro migración escenario, calificada. otro entrenador. Y que, fíjate, muchos de los que han destacado a nivel, por ejemplo, ganadores de Oscar, Sí. medallistas olímpicos, pues perdón, pero tuvieron que echarse la carrera en otro lado, ¿no? Tuvieron que correr la carrera. Y esto, ¿cómo nos afecta? Porque finalmente, entonces, ¿para qué hacemos este programa? Pues qué padre que seamos un semillero Y de. mira, y justo, ¿no? de y para migrantes. sumar a tu pregunta, Fer, aquí dicen en Facebook Live, ¿y de qué sirve invertir en posgrados y todo eso si las empresas simplemente no quieren remunerar adecuadamente? Es Ahí que yo esa es diría, la o cosa. no pueden al trabajador tachándolo de sobrecalificado para el puesto. Esa es otra. Aquí no hay chamba cuando estás sobrecalificado. Sí, pero digo, no todo es como tan gris, o sea, hay como la visión positiva de la migración porque estamos hablando de un mundo globalizado, entonces cada vez esta globalización hace que las habilidades de los diferentes talentos en el mundo las empiecen a focalizar y pues tenemos atracciones en Silicon Valley donde la innovación, la tecnología, la ciencia se focaliza ahí, tenemos que ver cómo se reproducen estos conceptos de desarrollo en otros lugares. Y entonces, entre la parte de que nosotros partimos es que en lugar de hablar de fuga de talentos, ¿por qué no hablamos de circulación de conocimiento, de qué traen consigo todos en este caso hablemos de los mexicanos que se fueron, los mexicanos que están en otros países, en lugar de lamentar su partida, ¿por qué no establecemos mecanismos de vinculación con ellos para que esta comunidad pueda promover o traer conocimiento a México, tecnología, ciencia,
contactos y generemos en México las pistas. Pero es que eso no se comparte, mi amor. Es como cuando llegan, sí, pues sí. Sí es se como comparte. cuando llegan a globalizar Pero tu petróleo, no globalizan tus pobres. No, sí se Justo comparte. Eso es lo que te iba Sí. a preguntar. Ahora, ¿será que con la tecnología se puede incluso regresar este conocimiento? Yo tengo un muy querido amigo que se fue a estudiar a Boston a un tema del autismo y del desarrollo de los niños. Entonces, estando allá, se quedó a vivir allá, pero hizo todo un programa de estudio que logró que a través de internet y a través de capacitar gente, lo regresó a las escuelas a México. Eso está padrísimo. Pero, Y tenemos varios, puede? muchos inclusive de la innovación que hay en nuestro país ahora, muchos tienen que ver con mexicanos que estuvieron fuera y que regresaron porque había un proyecto para establecer en México. La mayoría, como tú oíste, siempre dicen, tienen esta nostalgia de yo estoy aquí, pero voy a regresar a México, o siempre pienso en México. Y cuando se da una oportunidad, por ejemplo, ahorita, no sé si supieron, pero en el sismo, ahorita nosotros a través de la vinculación con los mexicanos calificados, generaron toda una metodología para hacer vivienda antisísmica y se acaba de hacer las primeras viviendas a un año en Oaxaca que fueron promovidas justo por la diáspora mexicana calificada. Qué bonito. Sí, entonces O se sea, puede empezar. esa puede ser trabajar. una ventaja Sí, para sí. no decir, como cuando se casa tu hijo, no, perdí un hijo, gané una hija. ¿no? O sea, hay ventajas también en la se nos fue globalización. completamente. A ver, yo sí creo que sí es cierto que hay una transferencia de conocimiento, una transferencia de tecnología, que sí estas personas se pueden convertir en agentes de cambio para el país de origen, pero también pienso que sí es necesario desarrollar una especie de clúster, una especie de células que sean más sólidas, que vinculen al sector público, al sector privado, que vinculen a la academia. Sí es cierto que ya hay iniciativas muy concretas como la del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Red Global de Talentos o la Red Global de Mexicanos, pero sí creo que todavía nos hace falta desarrollar un programa que se integre al Plan Nacional de Desarrollo. O sea, sí pienso que muchos Ahorita de nos lo explicas eso. estos aspectos. Y cómo mejoraría. Coincido, ¿eh? Regresamos. Bueno, cuando acabé la prepa fue cuando, iba a escoger dónde estudiar y ese fue el momento donde pues me decidí por otro país. Pero bueno, la idea siempre estuvo un poquito en mi cabeza porque fui a una escuela donde la educación era bicultural y por eso siempre se manejó como una opción. La tecnología que se implementaba en el rango, en el área donde yo iba a estudiar, que es arquitectura, estaba más avanzada en el país a donde me decidí ir, que fue Alemania. Y aquí fue un criterio que definió mi decisión. Bueno, me fui acabando la prepa, estudié la licenciatura, que fueron 4 años, y entre licenciatura y maestría estuve trabajando. Después hice la maestría, que duró 2 años y medio, porque durante la maestría hice una pequeña pausa y estuve en otro país, en un tercer país. Y entonces ahorita llevo fuera de México 8 años en total, en los que he trabajado y realizado los estudios de licenciatura y posgrado. Bueno, en mi experiencia personal yo sí me fui pensando que nada más iba por la carrera y regresaba, pero al estudiar allá pues uno construye una red, digamos que empieza una carrera que por más que uno quiera regresar, pues regresar implica empezar de cero. Entonces pues es lo que en mi caso ha hecho que no vuelva, porque yo ahorita me han surgido en el camino varias oportunidades que son las que hicieron que me quedara y no volviera a México. ¿Qué tal? Pues es que me ha hecho que no vuelva. Ya me encarreré acá. Igual regresa algo, pero de vía remota, como lo han hecho algunos. O sea, que aprende esto, ahí les va este proyecto. Pero tú estabas diciéndonos algo súper interesante para que fuera casi por ley, ¿sí? ¿No? Por ley, que se pudiera aprovechar eso que nos mandan, ¿no? Que estuviera abierta la ventanilla para recibir todo esto que pueden regresar de una u otra forma. Sí, lo que decía es que, sí es cierto que puede generar muchos beneficios, que sí se puede convertir en algo virtuoso, pero creo que sí implica que
prácticamente se cambie la estructura productiva del país. A O sea, ver, ¿cómo? que- ¿Cómo funciona y para dónde la regresamos? Como que hasta ahora nos hemos basado mucho en la fuerza de trabajo, en los recursos naturales, y en realidad no tenemos una economía que se base en el conocimiento. Y pues si estás hablando de estas personas con posgrados, con maestrías, con doctorados, pues necesitan insertarse en un mercado laboral que promueva más procesos de innovación, de desarrollo a un Y nivel esa ya es la mucho clave. más Esa elevado. justo es la Pero clave. pareciera que no se promueve eso, ¿eh? Es Pues todo lo no, contrario. sí, no se quieren tenemos. mejor mano de obrita, Sí, ¿no? sí, Sí, no tenemos una política pública como gobierno aún que vaya enfocada justo como lo que tienen otros países, que atraen el talento. ¿Cuál es la política de nuestro Pero ¿cómo país? lo atraeríamos? O sea, ¿qué pasó con esos grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania, que salieron a base de ciencia y de tecnología. Pero ¿Cómo era le otro hacen? Porque no hay momento inversión. histórico en ¿Y el que ahorita se cómo lo promovía moveríamos? la migración. O Pero sea, ahorita, ¿cómo lo haríamos para que se ahorita promueva esto? sí, es justo lo que decía Elizabeth, es muy bueno de cambiar la estructura de la economía y también crear programas que no sean de una sola institución. Por ejemplo, ahora tenemos los programas de CONACYT que son muy buenos para promover becas. Hay un programa de retorno. Es que esa Pero es la el cosa. programa de retorno, vamos a ver, la migración calificada no significa migración académica. Significa también migración de ingenieros, de médicos, de empresarios, de Artistas. jóvenes talentos, sí, de Deportistas, artistas, de todas las profesiones, ¿no? Entonces, CONACYT se enfoca, obviamente, a lo que le corresponde, migración académica. Claro. A esos son los que les puede regresar. Y entonces, ¿Y cómo es claro, un programa de retorno? ¿Qué dice? De beca entendemos, ¿no? Te dicen, ¿a dónde quieres ir a estudiar? ¿Qué vas a ir a estudiar? Puedes o no aplicar para la beca. Pero ¿y qué es eso del es retorno? crear unas plazas para que los académicos que regresan tengan donde regresar a trabajar, ofrecer una plaza, ¿no? Y no son Con un buen atractivas en sueldo. Por México. ejemplo, en el No caso son atractivas. en el caso de las empresas que ellas mismas son las que promueven que un empleado, alguien que forma parte de la empresa vaya a estudiar una maestría, pero bajo un contrato que regrese después a cubrir ciertos años de servicio a esa empresa, ¿eso no se podría promover más? Eso ¿O no quién lo se ha hace? dado tanto en México. México, y, por lo menos. Y siempre los programas de retorno que han tenido éxito son gubernamentales. Por ejemplo, los programas O sea, de no retorno de China. Y han necesitamos que la iniciativa privada comience a ir de la trabajar. mano, pues, pero para eso debe haber una política en la que se incluye sociedad civil. Es que estamos separados, debe ser la academia, la sociedad civil, gobierno Sí. y la empresa, debemos trabajar de la mano. Hay que hacer un grupo de WhatsApp, mi amor. Porque como tú dices, no se voltean a ver. Y ahí está el enredo. Sí, de repente los académicos, digo, qué bueno que estamos aquí, academia, gobierno, medios de comunicación, o sea, tienen muy bien estudiada la problemática o sacan los estudios muy buenos, pero al final si esa capacidad no se lleva a una política pública en la que intervengan gobierno, sociedad civil en este caso, pues nos falta una parte, ¿no? ¿Y qué harían para que se comunicaran? O sea, queríamos otra secretaría, una comisión, ¿qué hacemos? Primero creo que retomaría lo que dijo él en el video, que me pareció, me identifiqué mucho, por eso lo quiero retomar, que Con decía que Carol. volver era regresar a cero, era empezar otra vez de cero. Y me parece que es muy importante preguntarle justo a la gente que es la que está afuera, si primero le interesa regresar, que creo que es básico, Por el saber nivel si de realmente vida. quieren volver. Y segundo, quienes quieren volver, bajo qué condiciones van a volver. Y a partir de ahí es donde ya puedes empezar a hacer este diálogo y generar las propuestas para que vuelvan sobre algo que realmente la gente es lo que necesita. También para los profesionistas calificados, rifa esta máxima de que somos el país que más horas trabaja y que menos gana con esas horas que trabaja y que además menos puede comprar con esa cantidad de dinero que recibe. Pues está como para pensarlo, tienes que ser un alma de Dios, ¿no? Para franciscano, para regresar a tu país, algo. O sea, sí está como complicado que trabajes de sol a foco, que no tengas horas libres como en otros países, para nada. O Y que sea, además no te alcance, en donde estás en otro país te alcanza para vivir estable, pagar tu renta, pagar con todo y todos que es tus muy gastos. caro en otros Y países. porque yo tengo una prima también que quiere regresar a México, extraña muchísimo a su familia, pero si se regresa no va a poder comprarse, bueno, Nada. ni va a poder pagar su día a día.
Miren, les leo un testimonio aquí que dice Mariana en Facebook. Por circunstancias de la vida, vivo en Estados Unidos desde hace 21 años y cursé una maestría aquí y no me contratan por estar sobrecalificada para los puestos que solicito. ¿En Estados y esto Unidos? en Estados Unidos. Además, También hay prefieren problema. gente más joven, menos Ahí preparada está y la que esté cosa. dispuesta a trabajar muchas más horas por menos salario. O sea, ya Es se lo está mismo- replicando allá. Ella dice, es lo mismo en todas partes. Yo no sé, porque A ver. supongo, entiendo que en Europa es distinto, pero... O Japón o China, que ahorita ya los mencionan como puntos que uno no se imaginaba, que eran Australia como también. ¿Eh? Australia también. Ah, bueno. Que no hemos hablado de Ahí- Australia. y era muy atractivo también Australia. A ver, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Se está replicando ya este problema? ¿Y cuáles son entonces las nuevos paraísos para migrar? A ver, yo creo que sí es muy cierto esto que dicen que en el caso de Estados Unidos sí se da un tema de subutilización. O sea, aunque tú estés a veces muy calificado, pues tienes que competir contra Un gente montón de nativa que muchas veces no está dispuesta, a lo mejor lo que decías, a tener horarios muy extendidos o a trabajar a lo mejor de manera muy ardua. Entonces, a veces buscan a los migrantes justamente para llenar este tipo de posiciones y pues muchas veces el migrante tampoco está dispuesto a atravesar ese tipo de condiciones. Ahora, también creo que hay un tema en el caso de Estados Unidos de políticas públicas muy importante que está cambiando bajo la administración Trump. Sí ha habido pues ciertas restricciones, no nada más con el migrante tradicional, más vulnerable, menos calificado, sino también con la propia migración calificada. Pues el lema de Trump es defender los puestos de trabajo para los propios norteamericanos, incluida la gente con posgrados, ¿no? Entonces sí, algunos visados, hay una visa muy conocida que es la H1B, que se están volviendo mucho más estrictas. O sea, ya para la empresa es muy difícil a veces justificar contratar a un mexicano o a algún extranjero por encima de un nativo. Ok. Entonces, pues eso también a lo mejor endurece un poquito más las condiciones para los mexicanos. ¿Y los nuevos paraísos cuáles serían? Australia, por ejemplo, allá a donde les falta gente, ¿no? Y hasta te acuerdas que te decían, y le damos tantos acres de tierra para que también produzca. Canadá también es un buen lugar en donde muchos se sienten a gusto, más a gusto que en Estados Unidos, porque dicen que en Canadá no hay discriminación, por ejemplo. No, sí hay, un chorro. Bueno, Pero bueno, entonces que hay menos que en depende de la zona. Depende Sí. de la zona, pero que son mucho mejor integrados, que no sufren tanto abuso de laboral, sueldo, de sí, sueldo, de esta perspectiva que pasa mucho en Estados Unidos de que llega un profesionista mexicano y creen que es menos por ser mexicano, ¿no? Ok. Entonces es un tema porque la mayoría de la migración a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, sabemos que no es calificada, ¿no? Solo el 10% de esa migración es calificada, más o menos, ¿no? ¿Y cuánta retorna después de haberse ido? Menos del 1%. Hay algunos que piensan retornar. Los retornos dependen de dos cosas. Primero, de los vínculos que ha tenido la persona con México. Si la persona ha estado en contacto, a lo mejor tiene ganas de regresar. Y los años, porque si ha hecho 25 años de vida en Estados Unidos, normalmente tiene una idea que llamamos el mito del eterno retorno, que quisiera regresar, que tiene esa perspectiva de que me gustaría estar con la familia, pero en realidad no da para que regrese. ¿Y ya es No, otro país? ¿Ya es no otro país, ya ha vivido más de la mitad de su vida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, Canadá ha sido un lugar de mucha recepción para profesionistas que, por ejemplo, huían de la inseguridad. Inseguridad en el sentido de que a lo mejor les ha pasado algo o a lo mejor no les ha pasado nada. Es decir, no es la idea de que me han asaltado, sino de que me podrían asaltar, de que no tengo seguridad laboral, de que no sé si mañana mi jefe me corre o no, ¿no? Entonces la inseguridad es como más amplia que hablar solamente de violencia, ¿no? La historia de Guillermo del Toro, secuestran a Sí. su padre y él no lo supera, ¿no? De hecho, no regresa, pero prácticamente ni a entrevistas. No, Adelante. de hecho, justo nada más iba a decir que ayer estaba leyendo un estudio que hablaban de que más del 40% de las personas de migración calificada hablaban de justamente la violencia como una razón para no volver. Entonces, es súper clara esa relación. Y también pensar que el haber migrado como persona calificada no necesariamente implica que tienes un trabajo con Ya las asegurado. características que buscas. O sea, mucha porcentaje de la migración calificada está trabajando igual en un trabajo que no
está de acorde a esa calificación. A ver, eso es otro asunto. En México hay una gran queja de que, bueno, no se desempeña uno en aquello que estudió. Y sin embargo, en otros países es cotidiano estudiar una carrera y desempeñarte en cualquier otra cosa. Por ejemplo, acá estudian letras y que termine haciendo otra cosa, vamos, totalmente distinta. En realidad, yo sí quisiera hacer la diferencia aquí entre migración calificada, o sea, solo licenciatura y con posgrado. Porque los que tienen solo licenciatura es casi una calificación intermedia. Es muy difícil insertarse laboralmente solo con licenciatura en muchas profesiones. Hay que volver a estudiar más. O sea, cada vez se necesita, ahora hay doctorado, postdoctorado, hay gente que tiene 2 postdoctorados y después consigue una plaza. Claro, podemos hablar del tema de postdoctorados más adelante. Pero entonces... pero postdoctorados son muchos años. O sea, a ver, llegas a la licenciatura. Ya lo sé porque los hice. Te echas la maestría. Sí. Después el doctorado. Y luego viene otro postdoctorado, no, son 9 años más. Sí pero hay, ya es sí hay ahorita plazas para esas calificaciones, porque es lo que nos dicen y lo estoy y luego leyendo, el postdoctorado. que no encuentran algo que remunere tanto. Pero es que ahorita ya no el conocimiento va tan rápido que no, la preparación que vas teniendo no va a ser tan bien remunerada. A veces la necesitas simplemente solamente para tener el papel, para continuar, porque la tecnología va avanzando. Entonces, sí tenemos que diferenciar, en el caso de Estados Unidos, la migración calificada de la no calificada, porque estamos hablando que de los 12.3 millones de mexicanos nacidos que están fuera, el 98% que están en Estados Unidos, el comportamiento de la migración calificada es distinto, porque también el 1.2 millones, solo el 81% está en Estados Unidos y el 19% está en el resto del mundo. Sí, lo que significa disperso. Es que entre mayor escolaridad, mayor diversificación de países, que se pueda. ¿no? Y también lo que podemos observar en Estados Unidos es que al final los migrantes en general, los no calificados y los calificados, independientemente de las razones por las que se van, sí tienen este carácter de emprendedores, o sea, sí tienen este carácter de lucha, de avanzar, porque ahorita hablamos de los migrantes con calificación, pero en calificación ocupacional también tenemos en Estados Unidos migrantes que se fueron del campo, que ahorita son grandes empresarios porque tuvieron... ese es otro fenómeno. Ese es otro porque van fenómeno. a trabajar el tema de las remesas. Entonces, Estados Unidos en su migración no lo podemos como catalogar igual en la migración calificada, porque en Estados Unidos tenemos otro país. Estamos hablando de los hijos de los que se fueron, de esos 12 millones, tenemos 24 millones que son de segunda generación. Entonces, hablamos de Estados Unidos de una población de origen mexicano de 36 millones. No, bueno, es muy difícil. Esa parte es distinta. A ver, entonces, y de los solo de estudios, de que se van o a continuar estudios y allá se quedan, o porque los llaman por su especialización, ¿qué áreas son las más socorridas? ¿Quiénes se nos van más? Porque decíamos, es difícil irte de doctor o de abogado. Por la homologación o el homologar títulos o por las leyes, no puedes ejercer de la misma manera. Exacto, pero entonces, ¿cuáles sí son como más fácil? Yo creo que es muy evidente, por ejemplo, a nivel de doctorados, de postdoctorados, que sí hay una concentración muy fuerte de migración en estas áreas que les llaman STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. CETIM serían. Ajá, exacto. Y de hecho, por ejemplo, además de estas áreas, sí se habla mucho ahora en países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, de una escasez de talento. O sea, realmente estas economías sí están enfrentando una escasez de talento. A veces tenemos como la idea equivocada de, bueno, pues de todos modos en Europa hay algunos países que tienen tasas de desempleo muy elevadas, pero muchas veces esas tasas de desempleo se ubican en niveles operativos. En niveles ya más avanzados, si no hay suficiente gente que ¿Pero y por qué? ¿Porque se bajó la tasa de natalidad allá? Por la base, exacto, sí, por elementos porque es caro que les paguen los demográficos. estudios. En Estados Unidos, 27% de los médicos son extranjeros, nacidos en el... ¿Médicos? Médicos. Sí. Wow. Entonces, bueno, estamos hablando, para regresar a tu pregunta, de
¿qué profesionistas mexicanos se van a Estados Unidos? ¿De qué profesiones? Es diferente en hombres y en mujeres. En mujeres se da... No, regresando al corte. Bueno, Regresa al no, corte, no, ya cada ahorita quien, te sí, damos sí, la no. palabra, ya atendemos todas sus llamadas. Ahorita vamos con todo eso, vamos a analizar por qué salen y para qué. ¿Para qué? Ahorita. Diálogos fin de semana te espera a las 11 por el 11. ¿Sabías que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que incluyen los servicios de radiodifusión, telefonía e internet? El sábado acompaña a Rocío Brauer con el tema Cobertura Universal de Telecomunicaciones. El domingo, Óscar Virués y los especialistas nos hablarán del insomnio, un trastorno del sueño que, de no atenderse, afecta nuestra capacidad de pensar con claridad, de formar recuerdos, de reaccionar rápidamente y muchas otras cosas más. Si de alguna forma te identificas, infórmate, porque el insomnio tiene cura. Opina en nuestras redes sociales. Estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Duró 4 años y medio. Desde un principio que empecé a estudiar, tenía la mentalidad de querer irme a estudiar fuera, una maestría, como consecuencia de que hay muchas universidades que son muy conocidas académicamente por el nivel que tienen. Y me fui a la New York University, también conocida como NYU, a hacer una maestría en Derecho Internacional. Yo siempre tuve la mentalidad de querer regresar a México. Yo soy de la ideología que hay que poner nuestro granito de arena en nuestro país. Muchas veces las personas nos quejamos de que algo no está bien, que por ejemplo nuestro país no está tan bien como podría estar, pero no hacemos nada para ello. Entonces, pues yo me fui a la maestría pensando en que yo iba a regresar, que yo ya tenía mi trabajo aquí, pero pues que iba a adquirir nuevos conocimientos que al final del día yo podía aplicar a nuestros asuntos aquí en México, ¿no? Entonces también, estando yo allá, me di cuenta que efectivamente tanto muchos mexicanos como muchos profesionistas de otros países se iban a la maestría para poder quedarse a estudiar allá. Como pasó, muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros se quedaron en despachos de allá, se quedaron en consultorías allá y prefirieron quedarse en Estados Unidos a no regresar. Claro que es tentador, por ejemplo, la paga en Estados Unidos para abogados es muy, muy buena, pero existen varias cosas que no son tan positivas. Número uno, el nivel de oportunidades que tenemos en México es inmenso y siento que muchas veces los profesionistas, sobre todo los jóvenes, no sabemos sacar provecho de ello. Por ejemplo, como abogado, la responsabilidad que vas a tener en Estados Unidos no va a ser la misma que la que vas a tener en México. En México vas a tener una responsabilidad mayor, vas a poder tener asuntos más grandes, con mayor independencia a que en Estados Unidos. Entonces, pues sí, tal vez uno diría, bueno, qué padre seguir viviendo en Nueva York, en Estados Unidos, pero al final del día, tú buscas un empleo, un trabajo en el que te puedas desarrollar de una manera más grande. Y yo creo que México es la oportunidad para eso. Yo estoy feliz de haber regresado. Estoy feliz de poder estar en un despacho. A pesar de que nos encontramos en México, es un despacho internacional. Entonces yo no necesito estar en otro país para poder tener cierto tipo de clientes, cierto tipo de asuntos. Entonces la verdad es que yo sí estoy feliz de haber regresado y yo no me arrepiento en lo más mínimo. ¿Qué tal? ¿Ideas? Buenas ideas, ahora hay que echarlas a andar. Y por allá nos quedamos contigo, Camelia, que nos estabas diciendo que es diferente de qué carreras o de qué especializaciones salen a los profesionistas mexicanos, pero es diferente entre hombres y mujeres. ¿Y nos puedes hacer esa diferenciación? Bueno, para los hombres, las profesiones principales de los mexicanos calificados en Estados Unidos son gerencia, contaduría, y para las mujeres es diferente. Es la pedagogía, las ciencias humanas, la enfermería. Entonces, ¿qué observamos ahí? Una separación ocupacional, porque en las mujeres se da mucho que cuando no encuentran otro tipo de trabajo, se dedican a la educación. Y yo no sé si eso sea una subutilización, si una ingeniera trabaja como profesora de matemáticas, pero efectivamente cambian de profesión, ¿no? ¿Y por qué cambian las mujeres hacia la educación? Porque, por ejemplo, es más fácil cuidar a los hijos, cuidar a la familia, es un horario más flexible. Entonces, muchísimas mujeres
dicen eso, ¿no? Ahora, si comparamos en lo que trabajan los mexicanos en Estados Unidos con indios y chinos, pocos mexicanos trabajan en ingeniería, pocos trabajan en ciencias duras, mucho menos. Y ahí pues cabe señalar dos cosas. Uno es que no es tan importante los números. Nos vemos, 1 millón de mexicanos parecería mucho, pero no es tan importante cuántos, sino quiénes. Porque si hay uno solo que es especialista en un campo de medicina y se va, entonces perdemos al único que hubiera podido impulsar, por ejemplo, un área de la medicina y se fue. Y entonces esa área no va a estar. Y entonces en la estadística digamos, fue solo uno. Pues sí, pero se quedó vacío ese lugar. Claro. Y ahora otra cosa es que México en realidad, en comparación con otros países de América Latina o incluso a nivel mundial, no tiene tanta migración calificada, porque México es de 10, máximo 15% la estimación, dependiendo según los datos de quién las tomemos y por qué estudios. Pero en otros países es de 90%, en Jamaica es de 50%. Entonces, realmente se ha hablado de que los profesionistas mexicanos pues tienen condiciones aquí de desarrollo, condiciones de redes sociales, de, yo no me refiero a las digitales, sino de apoyo familiar muy fuertes. En Canadá no vamos a tener apoyo doméstico. En Estados Unidos a lo mejor sí, pero poco porque es muy caro. En cambio en México sí. Toda esta red familiar se pierde y entonces en realidad por eso se explica que los profesionistas mexicanos tampoco es que se vayan tantos en comparación con Argentina, con Brasil, con Chile, con otros países de América Latina. Y a ver, Itzel, que también le dejamos con la palabra y ahorita Sandy, que tiene ya montones de comentarios. Adelante. No, justamente complementaba un poco lo que decía ahorita Camelia, que me parece interesante que en Estados Unidos justamente los pocos estudios que realmente nos dicen quiénes migran o qué profesiones migran, sobre todo son las ciencias sociales y la economía quienes están migrando a otros sitios y que a pesar de esta llamada como feminización de la migración, todavía tenemos muchos conflictos para que estas mujeres se integren a una migración calificada realmente en lo que ellas tendrían que estar trabajando. Y retomar un poco que las edades a las que las personas de esta idea de migración calificada se están yendo, que es justo más o menos entre los 25 y los 30 años, una tercera parte es cuando más migran. Y esta edad me parece que también es importante tomarla en cuenta. Para mí es importante justo porque trabajo con una población que se llama adultos emergentes. Y estos adultos emergentes es una teoría que habla de los 18 a 30 años, pero justo en esta idea de los 25, 26 a los 30, es como ya un proceso de estabilizarte un poquito, de dejar este proceso de adulto emergente, que es como estarte moviendo mucho en trabajos, en parejas, en todos tus momentos de vida. Y esto como coincide con la migración calificada, ¿no? En este proceso en el que ya quieres llegar a un espacio y buscar un lugar en el cual poder establecerte y poder crecer laboralmente. ¿Qué nos han dicho, Sandy? Mira, en Facebook decían, ahorita ya no encuentro las llamadas que son tantas, pero comentaba una persona, Odette, que ya es amiga del programa, que una sobrina suya se fue a Australia y que el choque cultural fue muy fuerte y que le costó mucho trabajo. Ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta cuando uno decide quedarse en un país, qué tan distinto es a tu país de origen. Ella nos dijo que en este caso sí regresó su sobrina a México. También en las llamadas de teléfono nos dicen que, bueno, Rocío Vázquez opina que en México no se valora a las personas que llegan a tener hasta doctorados. La mayoría de los puestos altos están ocupados por extranjeros. Mis hijas, nos dice, estudiaron maestrías y posgrados y no se les da la oportunidad. Mariana Rosado dice, no hay una detección temprana del talento multidisciplinario. Desde niños sería muy importante enseñar otros idiomas para poder potenciar todas estas aptitudes. Marta Sánchez de la Vega dice, tengo una sobrina que hizo el doctorado en sociología en la Escuela de París y su esposo también hizo el doctorado, pero quien tiene trabajo es él y ella no. María de Lourdes Cortina, en Canadá hay muchas oportunidades para trabajar. Mi nieta y su esposo encontraron trabajos muy bien remunerados y ambos egresaron con maestría de la Universidad de las Américas. ¿Y no dice en qué área? No nos dice, pero ellos estudiaron en México, es que Puebla específicamente. Claro, también la historia cambia de si vas de diseñador a, no sé,
Bueno, economista, es que ahí está también el meollo del asunto, ¿verdad? A ver, vamos a comenzar con Andrea. Mi querida Andrea, cuéntanos, tú te has ido a vivir y a trabajar a muchos países. Sí, he tenido la oportunidad de estar en Sydney, en Nueva York, en Bélgica, bueno, en Bruselas y en Ginebra. Y actualmente sigo trabajando para Bélgica, pero a distancia. Perdón, ¿qué estudiaste? Diseño gráfico. Fíjate, diseño gráfico. Pero hice una especialidad precisamente porque aquí no encontré. Hice una especialidad en Estados Unidos, en Nueva York. ¿De qué es, oye? De Design Management, para ser manager. Entonces ya tienes como un campo mucho más abierto en agencias, en compañías internacionales. Oye, ¿y cómo te enlazas? ¿Cuál fue tu primer paso? El primero, ir a estudiar allá. Sí, estudié allá, estaba trabajando aquí y me buscaron de una agencia belga por mi experiencia en Latinoamérica, en todo, porque yo trabajo para Procter. Ok. Entonces me buscaron específicamente por esa habilidad. Entonces tuve la suerte. Primero trabajé a distancia como una prueba, unos 3 meses. Me dijeron, sí, vente, y estuve allá trabajando 4 años. Me regresé por un asunto personal, pero sigo trabajando para ellos y la verdad es que no creo estar mucho tiempo en México. ¿Quieres regresar a Bruselas? ¿Por qué? Probablemente a Bruselas o realidad. a Australia, que mi hermano se fue allá, tuvo un doctorado y ya vive allá desde hace 8 años. Pero la verdad es que sí me encontré con una situación muy difícil en México porque estaba un poco sobrecalificada y además los sueldos sí estaban muy tristes. Entonces llegué y dije, ¿qué hago? Estoy aquí un ratito y me voy. Me hablaron para trabajar allá, pero la verdad es que sí, la situación aquí, aunque sean empresas grandes, o no sé si sea porque mi profesión, el diseño gráfico, como que todavía no está muy bien pagado, pero no encontré oportunidades que me llamaran la atención. Estoy un poquito sobrecalificada. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. La diferencia de vida, ¿cuál es? O sea, de trabajar aquí, allá, ¿cuántas horas vas a la oficina? ¿Qué haces después? Bueno, ahorita estoy en mi casa, entonces trabajo, yo puedo manejar mis tiempos, aunque a veces tengo juntas a las 3 de la mañana y así, pero... Sí, por el cambio de horario. Sí, pero la verdad es que sí, la gente respeta ya mucho tus horas de trabajo y tus horas de tiempo libre. O sea, me acuerdo que estaba en Sydney y hasta hablaron a recursos humanos porque yo me quedaba más tiempo estando acostumbrada a eso. Decían, es que ella está mal, o sea, ¿por qué se quedan horas extras? ¿Tiene algún problema personal? Me veían como raro. ¿Te mandaron al psicólogo? No, o sea, recursos humanos y me dijeron, ¿estás bien? ¿Extrañas a tu familia? ¿Qué necesitas? Y yo, no, o sea, es que quiero acabar más cosas. Y me dijo, no, vete a descansar, vete a divertir, vete a algún lado. Y yo... Pero sí, realmente allá la calidad de vida es muy distinta porque respetan mucho tu tiempo personal. Es que ese es otro asunto, que aquí ya sabemos de antemano que la calidad de vida ya ni siquiera hay que negociarla, la traemos negada, ¿no? En la mayoría de los trabajos. A ver, de este lado, Dafne, tú apenas vas a salir a estudiar. ¿En qué área? Cuéntanos. Bueno, yo voy dentro de unos 8 meses, me voy a ir a vivir a Bélgica. Por razones personales, bueno, mi pareja es belga, entonces voy a ir a vivir allá y entonces en diciembre termino mi carrera en comunicación en la UNAM y planeo hacer una maestría en la Universidad Libre de Bruselas en periodismo y medios de comunicación enfocado a Europa. Ok, y tú vas a estudiar, ya llevas, bueno, una pareja que por lo menos sabe qué onda con el país. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos, pese a que tienes ahorita, pues todo se ve muy bien planteado, ¿no? Y aspectado. Yo creo que el principal dificultad puede ser el idioma, porque, bueno, Bélgica hablan 3 idiomas, que es francés, neerlandés y alemán. Pero en la zona donde, bueno, en Bruselas, creo que es un idioma, bueno, es un lugar bilingüe, que es neerlandés y francés, y creo que, bueno... Y Dios te guarde con el neerlandés. Sí. De los más difíciles del mundo. Sí, pero lo estás preparando. Sí, lo estoy preparando para que próximamente cuando esté allá, pienso tomarme un tiempo para aprender muy, muy bien el idioma.
¿Y tu familia ya no hizo drama de que ya lloramos, ya todo? ¿O ya no hay bronca porque pues tenemos llamadas de imagen, ¿no? Bueno, en realidad yo tengo planeado seguir regresando a ver a mi familia, en fiestas. ¿Qué tal para el Día de Muertos? Esa no puede fallar, a comer sabroso, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, yo voy a estar regresando a México paulatinamente o a la medida de lo posible que me permita mis estudios, incluso cuando labore, pero sí, mi familia está ¿Tú piensas quedarte a laborar allá? Sí. ¿Por qué? Porque principalmente por mi pareja, porque obviamente pues ya vamos a vivir juntos, pero también me interesa mucho conocer o explotarme en esa área para que en caso de que yo regrese a México también enriquecerme en esta área y también tener un punto fuerte, ¿no? En la que yo me pueda especializar, ¿no? O incluso yo pueda aunar mis habilidades y desenvolverlo en el medio. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. A ver, espéreme, tenemos ya la pausa, perdón, mi querida Sarita. Todavía. Ahí vamos. Más llamadas, por favor, mi querida Sandy. Que, resumiendo, también están preguntando sobre esto de la posibilidad que tienen o no los jóvenes de irse. En el caso de estos testimonios, ¿se fueron con recursos propios o con becas? Porque también nos están diciendo que las oportunidades no son iguales para todos, Fer. Muchas veces tú tienes que financiar tu estadía allá, tu propia colegiatura. Entonces, para preguntar un poquito a estos jóvenes cómo están obteniendo los recursos y que sí es parejo para todos, es lo que nos están Muy diciendo bien, que sí es no tan accesible. ¿Qué te parece que se lo preguntamos a nuestro siguiente entrevista? Bueno, es que tú eres en reversa, compañera. A ver, Cristian, tú en tu caso fuiste a hacer una investigación. Así es. ¿Quién la patrocinó o tú tuviste que juntar tu recurso? No, en realidad sí hay bastante oportunidad para obtener una beca. En mi caso fue una beca patrocinada por Fundación UNAM en coordinación con la SEP. Entonces, pues simplemente tienes que buscar la convocatoria. Yo lo hice, me postulé, tuve que reunir algunos requisitos y pues tuve la oportunidad. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, como cualquier otra beca, ¿no? El promedio, pero también cierto avance de créditos, que tengas una invitación desde la universidad a la que tú quieres ir a investigar. ¿Y esa cómo la consigues? Esa, pues realmente tienes que buscar el contacto personal a través de correos, no sé si podría ser a través de un maestro de tu universidad, y tú mismo tienes que buscar la ¿Y carta. qué fuiste a investigar? ¿Tú fuiste a España? Sí. ¿Cuál fue la investigación planteada? Bueno, yo aproveché la investigación para el desarrollo de mi tesis de licenciatura en este caso, que va enfocada justamente a Rusia, y yo decidí irme a España porque desde allí hay bastante investigación realizada en temas de Rusia, ¿no? Por ejemplo, muchos me decían, ¿por qué no te vas a Rusia? Exacto, sí, directo. Sí, claro, pero creo que realmente también había una buena oportunidad en el caso de España, que pues también era mucho más sencillo, ¿no? Porque aunque yo estudio ruso, todavía no tengo certificación dominio, claro, que me avale el hecho de poder irme a Rusia. ¿Regresarías ya a trabajar a Rusia o a España? Yo creo que sí, por todas las razones que se han comentado. Principalmente yo allá concebí un ambiente social mucho más seguro, mucho más tranquilo, mucho más disfrutable, y laboral también mucho mejor pagado. Muchas gracias, Cristian. Ahorita seguimos averiguando y cómo les va a los que vienen a estudiar. Ahorita regresamos. Creo que la movilidad como parte del ámbito académico es indispensable en un mundo en que la ciencia y la educación superior se han globalizado. Y me parece muy importante lo que ha hecho México recientemente, es decir, transitar de un patrón en el cual la movilidad era una movilidad de larga duración para la obtención de un grado, a un patrón más diversificado de movilidad corta que se integra dentro del plan de estudios de las instituciones mexicanas. Y es muy interesante ver cómo las universidades se preocupan cada vez más para ofrecer algunas oportunidades de salida a sus estudiantes desde la licenciatura hasta el doctorado. Sin embargo, no todo es color de rosa. México, como toda América Latina, no ha logrado realmente
democratizar las oportunidades de movilidad. Apenas ni siquiera el 1% de nuestros estudiantes tienen opción a irse a otro país durante sus estudios. Eso es un problema porque finalmente quien va en muchas ocasiones es gente que tiene las condiciones académicas pero también familiares para costear el sobregasto que implica una movilidad. México no tiene buenos resultados en lo que se llama la movilidad entrante. Sí tiene movilidad saliente, es decir, mexicanos que están afuera, pero los resultados para atraer a estudiantes extranjeros o a académicos extranjeros son mucho menos halagüeños de lo que son los de movilidad saliente de por sí bajos. Y ahí creo que hay un problema. Los estudiantes extranjeros que vienen a México vienen por estancias muy cortas y vienen para aprender español, conocer un poco de la cultura mexicana, pero no para obtener un grado o para formarse disciplinariamente. Entonces ahí el tema de la movilidad entrante es un tema que hay que tomar muy en serio. Y el otro problema es que México está tratando de internacionalizar su plantilla académica, principalmente atrayendo a postdoctorantes, sea mexicanos formados en el extranjero, sea extranjeros. Sin embargo, muchas veces las condiciones de acceso a una plaza de tiempo completo son muy tardadas. Entonces ahí hubo un esfuerzo fuerte de formación de postdoctorantes, pero después el mercado académico, en cuanto a plazas, no les permite dar cabida. Y eso también es un tema fuerte en una situación en la cual los flujos se están incrementando. Qué interesante. Ahora hablamos de quienes vienen para acá a estudiar, mi querida Kim, que ya le contaba yo que en Maya Kim es sol. Ya tienes una más. Mi querida Kim, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? Soy de Bélgica, estudié un grado en la Universidad de Lieja, de donde soy, y hice mi especialización en Canadá, entonces antes vivía en Canadá. Y pues por razones de la vida acabé en México, o sea, hago videos en internet y mi público es de acá, entonces decidí pues, venir. Y pues de casualidad yo soy traductora de profesión y un amigo tenía una empresa y buscaba una traductora, entonces como que todo se dio para que yo me quedara acá. Y ahorita estoy estudiando en la UNAM para sacar un certificado de español para hábito laboral porque no tengo certificado que comprueba que hablo español. Y, bueno, sabe hasta doble sentido. Me lo acaban de demostrar. La ventaja de ser de Bélgica. Oye, y además muchos compañeros yéndose a Bélgica y tú viniendo a México. Fíjense cómo es un intercambio. Eso, es que es un intercambio. ¿Qué te trajo acá a México? ¿Solo que tenías mucha audiencia en el internet de México? Y, o sea, llegué y de verdad yo me enamoré del país, entonces dije, pues cuando me gradúo me vengo para acá. A mí me gusta mucho México, soy consciente que sí tiene sus problemas, pero yo le veo más calidades que problemas a ese país y pues yo me planteo quedarme acá. ¿Qué diferencia hay de que estés aquí y haciendo traducción a que te quedes en Bélgica para ti? ¿Cuál es tu ventaja? Pues para mí es que aquí me siento muy feliz, mientras que cuando estaba en Canadá, ya no estaba en Bélgica, pues no me sentía nada bien, entonces para mí fue... ¿Qué te faltaba? ¿Ya era fría la gente? Sí, exacto, sobre todo de la gente, era muy difícil hacer cosas porque la vida era muy cara y sí ganas bien, pero en comparación con el precio de la vida, pues no tanto. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y yo dije, pues ya no, me regreso a Bélgica o voy a México y se me dio la oportunidad. En sí no cambia mucho porque yo trabajo mucho de freelance, entonces trabajo de mi casa, pero mínimo pues aquí me siento bien. Ok, sí te gustaría quedarte aquí a laborar. Sí. Perfecto. No, y va muy bien, yo creo, ese certificado de español. Sí. ¿Ah? Sí, está perfecto. De acuerdo, muchísimo. ¿Qué recomendación le das a todos los que van a Bélgica? Porque, no sé, hoy se nos juntó como los que trabajan, vienen hacia Bélgica. Pues que sí vayan aprendiendo el idioma, porque... ¿Cuál de todos? Pues depende de dónde vayas. Hablan todo. Por ejemplo, Dafne, pues que vaya aprendiendo el neerlandés, bueno, el flamenco, es muy importante. Y en mi parte del país no todo el mundo habla inglés, entonces si vas
a la parte francófona, pues si ocupas hablar bien francés para poder trabajar. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Kim? 3. Inglés, español y francés. Ok, ¿el flamenco nunca lo...? Sí, lo estudié, pero no lo hago. O sea, es muy difícil y hace años que no lo hablo, la verdad. No te queremos desanimar, compañera, pero despacito. Échale Esté ganas. ya se aprendió, le échale ganas. Gracias, Kim. Mucha suerte. Mucha suerte. Oigan, ¿cuál es la realidad, según los números, según ustedes que conocen todos estos análisis? Al revés, para quienes vienen a estudiar a México o a hacer un posgrado o ya de plano quedarse a trabajar. Si ya vemos el problemón para los Dreamers, ¿cómo está para otros estudiantes? Pues igual como México es el primer país que va de origen para los migrantes en Estados Unidos, a México los que más vienen son de Estados Unidos. Igual es un intercambio mutuo, ¿no? Entonces, ¿Qué vienen más, profesionistas, hombres o mujeres? En eso yo no tengo el dato de quiénes de Estados Unidos vienen, más mujeres o hombres, no tengo el dato, pero sí por edades vienen, por ejemplo, muchos jubilados que ya no son activos laboralmente, ¿no? Ah, ok. Oye, pero ¿vienen a invertir, a pasar su jubilación o aquí vienen hasta de asesores? También a invertir, a pasar su jubilación, a estudiar. México tiene unas becas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a diferencia de otros países que tienen la idea de atraer ese talento, México obliga a los becarios que han estudiado en México a regresar a su país. No hay un programa de que se queden aquí. O sea, al revés. Vienen, estudian, gracias, ¿eh? Ahí Sí, se regresa exactamente, usted. así es. ¿Eso es un desperdicio a su forma de ver? Yo creo que para la movilidad de la economía global tiene que haber un intercambio. Entonces, yo creo en la libre circulación de personas. Yo creo que más bien habría que aprovechar justo. Hay muchos programas, pero no hay una concatenación de cómo podemos aprovechar ese talento extranjero que a lo mejor podría ser algo productivo. Entonces, no siempre quitan los puestos de los mexicanos. Hay que ver si realmente compiten o no, en qué áreas de trabajo. Creo que Elizabeth quiere decir. Querían decirnos acá algo más. No, lo que quería comentar era que hace un momento en la pausa también estábamos discutiendo entre nosotras que yo creo que de pronto nos enfocamos mucho en las políticas públicas de retorno, pero tenemos que pensar, por ejemplo, mucho en políticas de retención, o sea, con respecto a los mexicanos que a lo mejor ya el gobierno mexicano o su familia o ellos mismos invirtieron en su educación, pues bueno, tratar de que aprovechen sus capacidades aquí mismo. Pero también están las políticas de atracción. O sea, yo creo que a lo mejor sí en México, y bueno, en la cápsula que pasaron también se hablaba un poco de eso, sí nos hace falta tener políticas que sean más sólidas, que como decía Camelia, sean más integrales en términos de atracción. Entonces tenemos que pensar en atracción, tenemos que pensar en retención, tenemos que pensar en retorno y también tenemos que pensar en vinculación, sí, que era algo que Sofía mencionaba. Entonces sí, o sea, es pensar de manera como muy holística, muy integral. ¿Y a quiénes tenemos que sentar a la mesa para que esto se dé vuelta? Digo, pues para ir viendo a quién tenemos que mandarle el programa, por lo menos el link, ahora que cambien los poderes de gobierno, ¿no? ¿A quiénes sentamos? Relaciones Exteriores, CONACYT, ¿a quiénes? Sí, tenemos que trabajar desde la Secretaría de Educación Pública. Ya, de entrada. De entrada, el sistema de educación superior independiente del CONACYT y todos estos esquemas que son soporte. Y también tenemos que sentar a los académicos, ¿no? O sea, tenemos que hacer un trabajo integral y revisar hacia dónde vamos, porque actualmente efectivamente no tenemos una política de atracción de talento, no está sólida esa estrategia, y sí tenemos ya datos y estadísticas que nos señalan que es urgente, porque México también está apuntalando en temas de innovación, en temas de emprendimiento, pero al final todas esas cositas que apenas arrancan terminan yéndose al exterior y por eso estamos trabajando ahorita y viendo todos estos temas de vinculación, pero sí, efectivamente, tenemos que, ese es el nuevo reto que tenemos ahora, ¿no?
Acá yo también quisiera agregar que el sector empresarial también tenemos que Claro, sentar el sector aquí empresarial. a la iniciativa privada, porque Sí. esa es una diferencia importante. Por Ellos son ejemplo, los que van a contratar, por favor, ¿no? Sí. Sí, y es una diferencia importante con respecto a Estados Unidos. Por ejemplo, gente con doctorado y con postdoctorado en Estados Unidos se puede insertar más fácilmente en el mercado laboral a través de la iniciativa privada. Acá es muy común que la gente con doctorado pues más bien trabaje en centros de investigación, Sí, en la academia, pero es mucho más difícil conectarlos con la vida productiva en el sector privado. Entonces, sí te das cuenta de esa parte, o sea, de repente tienes los grandes doctorados, los doctores están en la academia investigando en un cuartito encerrados o yendo a entrevistar. Nadie es el CEO de algo pero no así. son Exacto. esa parte que te decía en la política pública de cómo logramos que ese talento esté en la cancha operando, produciendo, invirtiendo. Y ojalá se empiecen a hablar la academia y el gobierno. Estarían mejor asesorados quienes toman decisiones. Estoy de acuerdo. Sinceramente. Adelante, Sandy. A ver, en las llamadas telefónicas nos dice Lilia Rojas, mi hijo es neuroradiólogo, tiene 16 años que se fue a Estados Unidos y ahora es maestro de Harvard. Él se fue de México por la delincuencia que hay. En este caso, bueno, pues él ya se quedó allá. Armando Oye, pero López- además casual, ¿a qué se dedica tu hijo? Profesor en Harvard. Sencillo. Qué barbaridad. Armando López, mi hijo, hizo su maestría y doctorado en Canadá, vino a México con muchos deseos de trabajar. Él es doctor en ciencias de la ingeniería petrolera. Anduvo jale. tocando puertas durante 7 meses y no consiguió trabajo. Y metió una solicitud y ahora vive en Estados Unidos porque lo llamaron de Houston. Está en Houston. ¿Qué tal? El El país Rubí- del petróleo no le dio trabajo. Ahí está, exactamente. El señor Rubí dice, yo trabajé 20 años en Estados Unidos y mi trabajo me sacó de la pobreza. El problema en México pues es la corrupción, es que las personas cuando se van olvidan sus raíces, se enajenan con el país al que se van. Esa es su opinión. También A la ver, de espérame. María. ¿Esto lo han notado? ¿Sí será? ¿Se olvidan las raíces? ¿O realmente se llevan un cachito y adoptan otro cachito? ¿Cómo será esto? No, yo creo que realmente hay estudios incluso que se dedican a ver cómo poblaciones mexicanas que se van a vivir a Estados Unidos terminan incluso llevándose literalmente al santo de la iglesia. Es en serio. Y el santo ya original ya no está en la iglesia en México, en esta intención de llevar tus raíces y tu cultura. Esto varía, por supuesto, o sea, no es algo homogéneo que pase en todo tipo de personas, pero en lo general se mantienen un cierto número de tradiciones, aunque muchas veces incluso creo que se llega a culpabilizar a la persona migrante de no insertarse. transmitir tal vez el español o de no insertarse en el otro lado, ¿no? Pero creo que en lo general sí se mantienen las tradiciones básicas, como decías, el Día de Muertos y este tipo de cosas, y la religión y ¿sabes demás. qué, Fer? En las llamadas yo leo, y no sé si les parece igual en los testimonios, esta nostalgia, o sea, sí la gente que se va quiere, Sí. o en el fondo anhela o extraña algo de México. Pero también hay un punto muy aspiracional. ¿no? También, Es sí. de ojalá mi hijo se vaya a estudiar. Ojalá mi hija no se quede aquí como yo. O sea, perdón, si hay como una idea de que lo bueno está en otro lado, ¿no? Sí, pero cuando ya se enfrentan a esta Pues realidad, podría es lo no que ser nos tan están fácil. narrando acá, que no necesariamente es tan fácil. A ver, acá Sí, tenemos pero a mi cada vez más tocaya. tenemos- Perdón, mi tocaya Fernanda. Cuéntanos cuál es tu situación con esto de migrar, no migrar. Pues yo estoy estudiando el último año de la licenciatura en Derecho en la UNAM y mis planes son de realizar una maestría en el área de Derecho Bancario Bursátil en Alemania, solamente que no la realizo aquí porque debido a las reformas y a circunstancias políticas del país, pues no es como algo que se tenga a la vanguardia o temas que estén bien planteados aquí, que teóricamente pues tenemos que analizar de diferentes formas y no hay suficientes personas que nos transmitan a ver, nosotros ese conocimiento. Con lo que llevas de licenciatura acá, ¿te da para estudiar en Alemania o vas a tener que homologar algo? Voy a tener que terminar de homologar el alemán que estudio desde que empecé Ok. la carrera. Pero El idioma, ok. Sí. Y además idioma con tecnicismos, espérenme tantito, que no es cualquier cosa. Pero lo que llevas de bases, de leyes, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, evidentemente, porque pues
ya lo decían, ¿no? Que en la carrera de Derecho pues hay peculiaridades. Claro. Porque pues nosotros necesitamos cédula para ejercer en otro país, pero la idea es ir a otro país a adquirir cierto tipo de conocimientos y regresar aquí, porque hay áreas en las que la iniciativa privada es de países como Alemania, como Estados Unidos, que valoran que tú conozcas. Y entonces ya sirves de puente. Sí, o sea, una es. empresa alemana entenderá qué pasa aquí con sus negocios si tú haces esa traducción, como quien dice legal. Qué interesante. Pero tú vas a estudiar allá para regresar. Para regresar. Mira, qué interesante, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo vas a tener que estudiar allá? Pues los mínimos para esas especializaciones son 2 años, 1 año y medio la que menos pide, pero sí tendría que estar allá un buen rato. Pues maravilloso y mucha suerte, muchas gracias. Porque además va a estar hermanando 2 naciones, eso suena súper bien. José, hola. Cuéntanos tu historia. Bueno, en realidad yo vengo de la organización Enseña por México. Y lo que hacemos es sumar a talentos de profesionistas para que durante 2 años aporten a mejorar la calidad educativa del país. O sea, alguien egresado le pueda regresar algo a su país. Algo a su país y también pueda potenciar su liderazgo y sus habilidades para que también pueda... Regresando nos cuentas, pero yo les voy a decir que hace algunos años, cuando estaban encerrados, que hubo la última huelga donde detuvieron al Mosh y todo esto, llegaron una serie de campesinos con animales de granja y a decir afuera de este reclusorio, venimos a pagar el dinero para que salgan los muchachos, donamos tantos jornales. Solo les pedimos, estudiantes, cuando salgan, traten de regresarnos algo a nosotros en el campo. ¡Wow! Ahorita regresamos. La migración calificada pues es de profesionistas, es de gente que estudió licenciatura o posgrado. Por el mismo hecho de haber estudiado en el extranjero, se queda en el extranjero porque se forman redes profesionales. La mayoría dicen, yo no estoy dispuesto a trabajar de 8 a 10 de la noche y no tener vida. Los países desarrollados tienen políticas muy específicas donde buscan el talento de otros países. La gente que estudia doctorado aquí en México más o menos tiene un ingreso de 6 punto y tanto dólares por hora, y en Estados Unidos eso se va a 26. Estamos hablando de un mundo globalizado, entonces cada vez esta globalización hace que las habilidades de los diferentes talentos en el mundo las empiecen a focalizar. En lugar de hablar de fuga de talentos, ¿por qué no hablamos de circulación de conocimiento? Ahora nos hemos basado mucho en la fuerza de trabajo, en los recursos naturales, y en realidad no tenemos una economía que se base en el conocimiento. Más del 40% de las personas de migración calificada hablaban de justamente la violencia como una razón para no volver. O sea, mucho porcentaje de la migración calificada está trabajando igual en un trabajo que no está de acorde a esa calificación. La red RIMAC es una red sobre internacionalización y movilidades académicas y científicas. Esa red agrupa a la vez académicos, especialistas en políticas de educación superior, estudiantes cuyas tesis tienen que ver con el tema en general de la internacionalización y también, aunque en menor proporción, a administradores y operadores de las oficinas de internacionalización en las universidades. Nuestros principales temas son los siguientes: movilidad y migración académica, políticas y programas de internacionalización y transferencia de conocimientos con diplomacia científica. Lo que nos interesa es ver cuáles son las posibilidades de diversificar un esquema de internacionalización que es bastante tradicional y centrada sobre Estados Unidos y después España, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Entonces hemos hecho entrevistas a especialistas, a administradores y a gente que ha vivido la movilidad, sea como estudiantes, sea como académicos que han tenido estancias de larga duración
o de mediana duración en el extranjero, pero también hemos hecho análisis de política pública, porque eso es lo que nos interesa, y hemos trabajado con mayor o menor cercanía con algunas universidades para discutir con distinto grado de formalidad cuáles han sido sus programas y sus proyectos. La migración calificada, es decir, de profesionistas con licenciatura, maestría o doctorado, ha aumentado. De todo el flujo migratorio a nivel de América Latina, pero también de México, es el tipo de movilidad que ha aumentado mayormente. De hecho, CONACYT desde 1980 a 2012 más o menos ha otorgado aproximadamente 450.000 becas, de las cuales 16% fueron para el extranjero. Es decir, se trata realmente de un flujo importante. A ese flujo hay que añadirle el de los mexicanos de primera o segunda generación migrante que se titula en Estados Unidos y se queda allá. Entonces creo que sí, la migración calificada cada vez más por los cambios en los patrones migratorios generales es un tema de interés. Qué interesante. Y estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo ayudar pues, a que regresemos algo. O a que los propios profesionistas hagan algo, compartan algo. A ver, entonces, ¿cómo se llama la asociación, José? La asociación se llama Enseña por México. Ok. Y forma parte de la red internacional Teach for All. Esto quiere decir que esta organización está en 48 países. ¿Y cómo? Un ejemplo básico, así de peras y manzanas, ¿cómo le hacen? Nosotros, a través de un proceso de selección riguroso, seleccionamos a los profesionistas que tienen el mayor nivel de liderazgo y excelencia académica de México, de cualquier universidad, de cualquier carrera. De acuerdo. Después de seleccionarlos, los capacitamos con el modelo de la red internacional. Es un modelo de liderazgo donde ellos desarrollan pensamiento crítico, habilidades de comunicación, cómo influir de manera positiva en los entornos educativos. Y posteriormente les asignamos una escuela del sistema educativo, sea a nivel primaria, secundaria o bachillerato, para que durante 2 años impacten de manera directa en la calidad educativa de los estudiantes. ¿Y cómo lo llegan a hacer? ¿Visitan las aulas? ¿Qué hacen? Están de tiempo completo durante 2 años dando clases. Además de dar clases, va más allá su labor. Es realmente generar una transformación en 3 ejes. La transformación educativa directamente con los estudiantes en el ámbito académico y en las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Una transformación social a partir de ver cuáles son las necesidades de las comunidades, del entorno educativo y generar proyectos que impacten a la comunidad, trabajando con profesores, con maestros, padres de familia, estudiantes. Y una transformación personal, ya que a lo largo de estos 2 años, estos profesionistas siguen recibiendo capacitación continua y también se encuentran en distintos espacios donde nosotros los ponemos en contacto con líderes de otras organizaciones, empresas, nuestros aliados estratégicos a nivel nacional e internacional, para que también puedan empezar a generar estas redes de contacto y de apoyo que les permitan también seguir impactando de manera positiva en el entorno social y educativo del país. ¿Y se pueden autoinscribir a ver si los aceptan? ¿Dónde está la página? Claro que sí. Bueno, nosotros estamos en www.encenapormexico.org. Ahí entras. Actualmente está abierta nuestra convocatoria para el programa de liderazgo de primera infancia. Y en octubre lanzamos el programa de liderazgo en básica y media, ya que nosotros estamos actualmente impactando desde la primera etapa del desarrollo de las personas. Oye, de todo el tiempo que llevan ustedes haciendo esto, ¿hay algún resultado de que alguien haya, no sé, recibido este impacto en la primaria y la secundaria y ahora sea un egresado que ustedes mismos estén ocupando? Actualmente llevamos 6 años, estamos en proceso, pero justamente estamos encaminados para allá. Hay países, por ejemplo, de donde viene el programa, que es de Estados Unidos, de Teach for America, donde ya lleva 25 años y ya se logró esto. Además, también lo que queremos es potenciar el liderazgo, que conozcan las necesidades del país, que puedan desarrollar proyectos, que ellos, con toda la experiencia que tienen, los conocimientos de haber
que tienen después de su carrera, que los puedan potenciar y poner en práctica, que sea algo para la mejora del país. Qué bonito. Nosotros sabemos de antemano que la educación puede erradicar muchos de los problemas. La corrupción, la delincuencia, la pobreza. Y pues qué mejor que tú estés impactando en tu país, que estés creciendo y te sigas desarrollando a nivel personal y profesional. Y pues quedarte aquí, ¿no? En México. Gracias, qué bonito trabajo, muchas gracias. Bruno, platícanos. Pues yo estudio comunicación en la UNAM, estudié un ratito aquí en la S Economía y yo considero que a lo mejor estuve en Canadá hace poquito, nos metieron una beca para estudiar inglés y la verdad es que no me caso con la idea de dedicarme a lo que estudié, o sea, me gustaría poder dedicarme a cualquier cosa que me guste, creo que es un impulso lo que tenemos, sobre todo varios de la UNAM, que es una, pues bueno, también del Poli, de la UAM, una educación a nivel mundial y que al mismo tiempo es muy accesible y que eso nos permite salir. Eso, a ver, ¿qué tan fácil, a ver chicas, por favor, allá si nos ayudan, salir y hacer algo que no es exactamente lo que pensábamos que estudié, haz de cuenta, o sea, que no salga forzosamente periodista o, vamos, él es comunicación, pero también le sabe a la economía. ¿Esto abre puertas o no funciona así allá? Yo creo que es importante la multidisciplinariedad en todas las áreas en el momento en el que estamos viviendo. A mí me pasa mucho y trabajo temas de salud, de migración, trabajo con médicos, trabajo temas sociales. Y creo que hay áreas en las que todavía es un poco difícil de explicar esta idea de todos tenemos algo que hacer, pero pensando en cualquier temática, podríamos poner a una persona que estudió ingeniería, con alguien que estudió derecho, con alguien que estudió comunicación, que todas las personas son necesarias para, por ejemplo, resolver problemas de medio ambiente, de desastres, de una serie de situaciones, que lo importante sería que todo fuera justo en esta idea de la multidisciplinariedad y de la especialización en algo que te permita generar esa conversación con otras academias y con otras áreas de la información. ¿A ti te gustó economía o no lo tomarías como tu área así pues, de unión para hacer algo diferente? Pues sí me gustó mucho, me gustaron las finanzas y eso, pero ahorita justamente como dice la multidisciplinaridad, yo también me desarrollo en unos equipos de tecnología donde hacemos apps y soluciones móviles y cosas así. Y hemos estado en concursos muy importantes y en las finales, desafortunadamente no hemos ganado, pero sí muy cerca. Y es como dice, o sea, la multidisciplinaridad, pero específica en tu campo y al mismo tiempo la multiculturalidad creo que es lo que nos llama mucho la atención para poder tener una visión más grande de las cosas. ¿Saldrías de México para lograr esto, Sí. más allá de una beca? ¿Sí para sentarte ahí y trabajar? Sí. ¿Por qué? ¿Es ventajoso? ¿Tu escenario es más grande? ¿Cómo sería? Justamente para abrir como la visión, cambiar, no tener como, o sea, dicen piensa global, actúa local, pero para pensar global pues tienes que salir. Entonces tenemos que ver como qué más hay para también, como muchos compañeros dicen, pues regresar y aplicarlo y aplicar muchas cosas que tenemos valiosas también en otros países, porque mucha gente busca a los mexicanos no solamente porque trabajamos mucho, sino porque tenemos una visión diferente de las cosas. Entonces yo me iría también tiene mucho que ver la calidad de vida, sin duda, pero también por la forma en cómo se dan y cómo ven las cosas allá. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué más te dicen en las redes y en las llamadas, Sandra? En Facebook Live nos dice María del Rosario, en nuestro país hay muchos extranjeros con sueldos altísimos y nuestros jóvenes son rechazados o simplemente no encuentran trabajo. Y en otros países los acogen con mucho gusto por su profesionalismo. También Sergio Heredia dice, considerar el perfil de muchos doctores que no tienen todo lo necesario para desempeñar un puesto donde aparte de ser muy inteligente, pone aquí cerebrito, requiere ser muy político y social. Muchos son encerrados en sí mismos y les gusta estar aislados. No sé si esto sea como un estereotipo, ¿no? Tal vez. Sí. Bueno, no, pero si eres astrónomo de estar visualizando la estrella, sí tienes que tener un estado de ánimo muy específico. Exactamente, depende de qué estás investigando. Exacto. Si estás en un laboratorio. Exacto. Y otros creen que ser científico es Big Man, o sea, esto de... Luego nos dice Paulina Sandoval, mi hija regresó a México hace 6 meses, hizo su doctorado en Reino Unido y no ha encontrado trabajo. Y que si alguien aquí o de las instituciones presentes podrían apoyarla, se puede acercar a alguien que ya los que regresan y que además están súper calificados. Bueno, pues lo que pasa es que perder las redes sí tiene un costo, porque no tener la vinculación es empezar efectivamente a promoverte y muchas veces si te fuiste muy joven,
no tienes la Desarrollo. misma profesión con la que te fuiste. La misma Abril que habíamos visto al principio de este programa, dice, yo cuando me fui con una carrera, yo era pedagoga. Cuando estoy en Estados Unidos ya hice una maestría, ya soy otra cosa, no soy la misma persona que fui cuando yo regresé. Entonces estamos hablando de que las personas cambian, a veces pasan 10, 15 años y entonces, claro, no es volver a empezar, ni siquiera es de cero, es llegar a un país totalmente diferente. Llegar a un país diferente porque tú eres diferente. Claro, también se tiene que adaptar. Ahora, quisiera yo comentar dos cosas. Una sobre esta idea de que existe malinchismo en México. Y no es contra personas en particular. Lo que yo veo es que se le da mucho peso efectivamente a los estudios en otra institución o en el extranjero, porque es una experiencia diferente. Por lo tanto, ¿quiénes son los que están en ventaja por esa situación? Pues los extranjeros, porque sí estudiaron más en el extranjero, ¿no? Y otra cuestión que es como muy obvia después de todos los testimonios que tuvimos, es el asunto de la migración calificada vista desde la desigualdad, desde un asunto de clases sociales, desde el asunto del acceso a la educación. Quienes tienen acceso, tienen posibilidad de pagar estudios, también tienen acceso a emigrar, porque generalmente los profesionistas pertenecen a clases medias, a volver a insertarse en un mercado laboral privilegiado. Y entonces siempre nos plantea este tipo de problemas que tienen que ver con, otra vez, la estructura económica del país. Y habrá quienes nunca lo alcancen. O hay garbanzos de a libra. Porque, por ejemplo, uno de nuestros premios Nobel, exacto, dice, yo todo lo cursé en escuelas públicas, sí, pero es un garbanzo de a libra. Mira, es que justo es el comentario de Mónica Cuellar en Facebook. Con nivel educativo público que México tiene, casi 0 estudiantes pueden cubrir los requisitos académicos para obtener beca. Empecemos por cuestionar qué pasa por los jóvenes en Oaxaca, Chiapas, Morelos, etcétera. No para todos México es igual o no es igual el esfuerzo que debes realizar para tramitar becas. Por lo general, no te cubren al 100% los gastos, muchos estudiantes piden préstamos, es un periodo muy estresante y la convocatoria para becas en México es muy limitada. ¿Qué ¿Será opinan eso? de eso? Justamente yo estaba platicando de esto hace ratito. Por cuestiones de la vida modero un grupo de Facebook en Conacyt, de becarios Conacyt, donde hay más de 70,000 personas. Y muchas de estas personas hemos sido o son becarias y becarios en el extranjero. Cada año tenemos menos becas para el extranjero de Conacyt. De hecho, ya no hay las becas para maestría al extranjero. Ya ¿Cómo? no Entonces, existen. ¿ahora para de qué son? Conacyt son para doctorado y para áreas que son relevantes para el país. Ajá. Y en este sentido, me parece que no solo es tener una beca, como han hecho varios comentarios, ¿no? Sino una cosa es hacer todos los trámites que implica meter tus papeles, ya sea para una beca de Banco de México, para una beca de Conacyt, de Fundación Carolina, de cualquiera de estas opciones de beca, ¿no? Pero una vez que te la dan, en el caso de Conacyt, te dan tu beca al extranjero, pero no te la dan inmediatamente. Igual que sucede cuando te la dan en México. Pasan un par de meses para que te empiecen a depositar la beca. Y en este proceso tú probablemente tuviste que pagar la matrícula, la inscripción, tu seguro médico para poder tramitar tu visado, aunque después te lo regresen. Pero esos 3, 4, 5 meses de trámites, tú ya tuviste que tener un cierto apoyo y una red y algo o alguien que te apoye, que generalmente es la familia, o hay gente que incluso pide un préstamo al banco para poder cubrir estos gastos. ¿no? O sea, ayudar. no es tan fácil, no es solo el tener el promedio o el hacer todo este bloque de trámites. Sino la inteligencia emocional para armar todo lo demás tremendo que se presenta. Sí. Oigan, y en este caso de que si la beca, que si no la beca, la verdad es que quien está pidiendo una beca para estudiar en el extranjero, lo está haciendo por la convicción de voy a aprender más y voy a regresar más, o porque sí, lo único que se busca es un mejor nivel de vida y todo el asunto es económico, siendo honestos. No necesariamente te va a dar un mejor nivel de vida el tener un postdoctorado o un doctorado o una maestría. Los sueldos no necesariamente van a ser mejores, incluso hay ocasiones donde es más complicado. Creo que mucha gente sí lo hacemos, y en este caso me incluyo, porque quieres tener esa preparación y te quieres dedicar a un área específica del conocimiento. Y yo creo también que a lo largo del tiempo se han ido cambiando. Aguántame un segundito. Sí. Regresamos.
Diálogos en Confianza te acompaña y te orienta para que tomes decisiones que mejoren tu calidad de vida. Por ello, el próximo lunes, el Dr. José Bandera nos hablará de las formas más comunes de demencia y que es una de las principales causas de discapacidad entre personas mayores, el Alzheimer. No te pierdas La ciencia y el Alzheimer. ¿En qué vamos? El martes, dinos en dónde pones tu felicidad y la de tus hijos. ¿Quieres que tus hijos sean felices? Entonces enséñales que en esta vida las cosas no llegan sin haber hecho un esfuerzo y que hay que lidiar con la frustración. Cristina Jáuregui te espera con el tema ¿Familias felices? El miércoles, platica con Marisa Escribano acerca de las afectaciones emocionales que el alcoholismo de uno o ambos padres deja en los hijos. ¿De qué depende que esta adicción deje huellas emocionales en la vida adulta? El jueves, en el marco de los 50 años del movimiento estudiantil del 68, Fernanda Tapia te invita a reflexionar en el antes y el después de este fenómeno social que despertó la conciencia colectiva y que marcó a nuestro país. El viernes, debatiremos sobre lo que significa el ejercicio responsable de la sexualidad. ¿Te has preguntado cuántas de tus decisiones de vida fueron tomadas enteramente por ti y no por lo que quería tu pareja? Carmen Muñoz te espera. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Bueno, la Red Global MX es una red que creamos en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior desde 2005. Nació con los apoyos de CONACYT y con mexicanos en Estados Unidos, en Silicon Valley, en Nueva York, con el afán de tratar de conectar a esos mexicanos calificados en el exterior con sus conocimientos con México. Y es una red de redes. ¿Qué quiere decir una red de redes? Es una red que conecta a las redes que ya existen. Esta red estimula la organización de mexicanos altamente calificados que radican en el exterior en diversas ciudades y en diversos países. Entonces, en la actualidad tenemos 62 capítulos que están en 29 países y fundamentalmente se trata de eso, de conectar a los mexicanos talentosos que están en ciudades y países entre ellos y luego conectar esa red de un país o de una ciudad con las redes de otros países, otras ciudades de mexicanos, es decir, conectar a los mexicanos en el mundo. La importancia de la red es cambiar ese paradigma de fuga de cerebros por el de circularidad del conocimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando promovemos esta red? Promovemos que los mexicanos altamente calificados, si tienen oportunidades en el exterior, las tomen, pero que den algo a cambio al país. Y entonces ahí es donde hablamos ya de esa circularidad del conocimiento. La Red Global de Mexicanos Calificados está organizada a través de capítulos regionales. Estos capítulos son geográficos y actualmente tenemos 62 capítulos en 29 países y 4 continentes. Los capítulos cuentan con un presidente y un grupo de mexicanos que su razón de unirse es porque quieren trabajar en favor de México, en favor del desarrollo científico, tecnológico y social de nuestro país. Después de los capítulos, la siguiente figura son los coordinadores regionales, porque hay que hacer todo un trabajo de seguimiento estructurado, identificar temas prioritarios, y la cúpula de esta estructura de la red es un equipo global que está conformado por los 4 coordinadores regionales de la red. Cada año tenemos una reunión anual. Desde el año pasado, en el 2017, decidimos que las reuniones fueran en los estados justo para que podamos tener vínculos locales con el desarrollo científico, tecnológico y social del estado donde vamos. Esos vínculos lo que nos están permitiendo, y nosotros creemos que a futuro eso va a ser un paso sustantivo, va a permitir que varios mexicanos que se iban y se quedaban ahora regresen, porque estos gobiernos locales lo que están haciendo es justo
tener esa comunicación, porque antes los mexicanos se iban, estudiaban, se quedaban, estaban siendo exitosos, pero estaban desapegados de su país de origen. Entonces, esta nueva trabajo que está haciendo la red de vincularnos, lo que nosotros estamos viendo ahorita, de hecho que está viendo mexicanos que quizá ya se van, pero van a regresar porque ya hay proyectos, ¿no? Entonces, nosotros estamos creando en México las pistas de aterrizaje en esos estados para que estos profesionistas mexicanos encuentren la oportunidad de la atracción a nivel mundial, pero al mismo tiempo después tengan oportunidad de regresar a México. Qué interesante, estamos haciendo la pista de aterrizaje para que tengan que llegar y no lleguen absolutamente desconectados, que esa es una de las problemáticas que se quedó antes de irnos a esta pausa, pues de las más grandes para el retorno. Pero te interrumpí. Adelante. No, lo que iba a decir estaba relacionado con el comentario de Itzel, que pues las motivaciones de cierta manera también han ido cambiando. Eso. O sea, por ejemplo, yo pienso, a reserva de lo que tú tengas como experiencia, que los jóvenes ahora piensan mucho en la posibilidad no de insertarse a una empresa, sino de crear su propio negocio. Y quizás, por ejemplo, el tema del emprendedurismo en México, aunque es un tema en boga y aunque sí, evidentemente se está tratando de impulsar y sí hay iniciativas muy concretas alrededor de eso, muchas veces el emprendedurismo es un emprendedurismo de supervivencia. Y a lo mejor en Estados Unidos o en otros países, pues el emprendedurismo ya está mucho más consolidado y ya no es nada más como un mecanismo para sobrevivir, sino que ya está más conectado a procesos reales de innovación, de tecnología, pero al final pues es regresar un poco a lo que comentábamos al inicio, o sea, tiene que ver con nuestra propia estructura productiva. Si no somos una economía todavía basada por completo en el conocimiento, pues es muy difícil como hacer esta parte. Qué interesante, el emprendedurismo de supervivencia, el otro. Que estoy innovando, sí. Y justo esa parte de todo el tema de emprendimiento, los mexicanos calificados que son parte de esta red global, que es el mecanismo que hemos establecido para acercarnos a los mexicanos, es donde ellos han hecho aportaciones impresionantes porque se vuelven mentores de los proyectos de emprendimiento que hay en México. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, el tema de medicina, se creó en Europa el clúster de biomedicina de mexicanos que están trabajando todos los temas biomédicos. Entonces, ellos, en ese clúster, su trabajo, aparte de ver la temática, es asesorar a iniciativas mexicanas. Se acaba de crear también el clúster espacial con la NASA, donde los mexicanos que están en esta red global son los iniciadores de ese tipo de iniciativas. ¿Qué es un clúster? Nada más para que nos quede claro a los de a pie. ¿Es como una organización? Es como un grupo de expertos en ciertas temáticas, donde justo lo que señalaba ella era que todo este tema interdisciplinario, multidisciplinario, se necesita juntar el conocimiento de todos para hacer algo específico. Y no es como llegar al Polo Norte cuando no había nada, ¿verdad? O sea, ¿y ahora aquí qué hago? Es decir, alguien ya puede ser un joven, como los que tenemos ya muchos ejemplos, que quiera entrarle al asunto espacial, puede estudiar acá, y sí hay un punto de contacto en el exterior. Sí, de hecho, eso es una de hecho ahorita todos estos chicos que acaban de señalar, los que van a ir, etcétera, pues hay una página de la Red Global de Mexicanos Calificados, donde tenemos en el mundo 62 capítulos en los 4 continentes, en 30 países. ¿Es pura academia o también hay deporte y arte y todo? Nosotros entendemos el migrante calificado tanto académico como ocupacional. Entonces, en la red vas a encontrar académicos, empresarios, científicos, ¿cómo los artistas. Busco? ¿Por expertise o por país? Están organizados de manera geográfica. Primero. De manera geográfica, aunque la red misma tiene 4 pilares sustantivos organizados, que es ciencia, academia y tecnología, industrias creativas, emprendimiento e innovación, negocios, y el área de responsabilidad social, porque hay todo un tema de mexicanos también que están fuera, que quieren hacer
filantropía también. Que no se nos vayan los responsables socialmente hablando, por favor. Sí, la responsabilidad social es también un pilar importante. Entonces, nosotros creemos que efectivamente, como habíamos comentado hace rato, hace falta mucho por hacer en otras áreas, trabajar de manera integral, pero sí proponemos que esta experiencia que ya tiene la Cancillería mexicana de organizar a la diáspora mexicana calificada en esta red global que ya lleva más de 12 años, sí pudiera ser un parteaguas para que podamos seguir trabajando. Digo, así conocí a Camelia y todos los investigadores con los que hemos trabajado alrededor de la diáspora mexicana calificada. Casi todos han entrevistado a la mayoría de esos mexicanos. ¿Es red global? ¿Cómo entramos en la red? Se llama Red Global de Mexicanos Calificados. Se cambió al concepto global para ser más empáticos con esto, pero antes se llamaba Red de Talentos. Entonces, es www.redtalentos.gov.mx. Ahí tiene su propia página. En todos los países hay un capítulo, en estos 30 países. Entonces, ustedes pueden pedir información y conocer más qué hacen. Y en México creamos las contrapartes que se llaman Nodos México de la Red Global. Estos nodos también es sociedad civil organizada con academia y gobierno, y ahorita actualmente, porque esta estrategia es nueva, llevamos 11 nodos de la red, y también de verdad que es impresionante lo que hacen las redes, y estas redes de conocimiento sí son de verdad sujetos de cambio. Todos promueven algo innovador en sus comunidades. Por favor. Mira, así de peras y manzanas. De peras y manzanas, sí, por favor, de peras y qué manzanas emocionante. tenemos varios ejemplos, como el tema de vivienda, que ya se los comenté. Claro, antisísmica, para los que acaban de sintonizarnos, que ya se realizó en Juchitán. Ahí nomás. En Oaxaca. En Oaxaca, sí. O sea, tecnología antisísmica. ¿Qué más? Tecnología antisísmica. No sé si sepan, pero en los descubridores del bosón de Higgs, en el equipo en Ginebra hay mexicanos. Entonces, ese mexicano en Ginebra, en el CERN, actualmente ha logrado que cada verano participen ahora maestros que quien abrió la puerta ahí fue ese mexicano de la red, el doctor Luis Flores, y entonces ahora cada año van mexicanos y la experiencia que tienen. Le mandé una reportera de otro programa, no vayan a pensar que lo sé, y lo entrevistó del bolsón de Higgs. Bolsón. Fue muy divertido, pero estamos inmersos, bueno, en Puebla tenemos en uno de los observatorios también de los que han participado descubriendo tal. Eso es súper interesante. Sí, mira, por ejemplo, un chico de Guerrero, de una comunidad muy pequeñita, él hizo el generador de partículas más barato del mundo. ¿Qué tal? Al conocerlo, el doctor Luis Flores le dio la oportunidad, y su especialidad es el tema de los generadores de partículas. Se va a Ginebra, y lo nombran uno de los 20 líderes del mañana, y es un mexicano joven que está en la UNAM y apenas está... Pero él ya lo había ideado. Pero ya, entonces, ese trabajo no se pudiera haber hecho si no es por esta red. Entonces, a ver, ¿no? Entonces, sí es para ir asentando, no satanicemos el hecho de que salga nuestro talento. No, por supuesto. Ok, pero para que de veras sea beneficioso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sí, qué padre que llegue a Ginebra, que todo el amigo de Guerrero, ¿no? Pero ¿y ahora qué hacemos para que esto también impacte, positivamente en nuestro país? ¿Qué falta? Bueno, pues las redes son importantísimas y pues hay contribución por cada profesión, de donde menos esperaríamos. Por ejemplo, los médicos también tienen redes profesionales muy importantes con México y están tratando pacientes en forma digital, o sea, un equipo de México viendo los pacientes de Houston, otro equipo de Houston viendo los pacientes de México. Entonces, las cosas que se pueden hacer ahora, aprovechando este papel de las diásporas, son bien diferentes a través de las herramientas digitales, de todas las redes sociales. Existe obviamente la voluntad de los profesionistas mexicanos. La mayoría, aunque se fueron resentidos con el país, no odian el país, porque una cosa es estar
resentido con el gobierno y otra cosa es estar resentido con el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, la migración médica, que es la que más satanizamos y decimos, los médicos no se pueden ir porque ellos tienen que cuidar a la población de un país, en realidad son los que más tienen redes profesionales, con los ingenieros. Para ir y venir. Para ir y venir, realmente hay casos de circulación, hay gente que vive casi que va y viene. Ahí está el otro caso del capítulo de Toronto de la red global. Ahí hay una persona que vive mitad en México y mitad casi en Estados Unidos. Y aunque muchas veces se ha dicho que no existe la circularidad, que la gente tiende a vivir en un país, pero que lo que circula es el conocimiento, en realidad sí hay personas que se mueven y hay personas que retornan o que siguen trabajando en el extranjero. Ahí está también el caso de un médico del TEC que estuvo viviendo en Houston 25 años y luego a los 45 dijo, yo quiero hacer algo por mi país. Bueno. Entonces se regresó en medio de la situación de violencia de Monterrey con sus 6 hijos a vivir ahí. ¡Qué valor! Y lo enfrentó y hubo balaceras enfrente de la escuela de sus hijos, pero dijo, yo quiero estar en México aportando. Entonces, efectivamente, hace una contribución importante a la medicina desde lo que él puede. Entonces, hay que aprovechar este papel de la diáspora calificada como embajadores culturales, como promotores de imagen, porque sí lo hacen, promover la imagen de México como que no es México solo un lugar donde solo hay narcotráfico, solo hay violencia. Lo que normalmente se lee en los periódicos extranjeros, desgraciadamente, tiene que ver más con la violencia en el país que con las contribuciones culturales, de ciencia y tecnología. Entonces ahí está esta otra parte, esta otra cara de México que podemos dar, ¿no? ¿Algún comentario más? Yo sí. Ya estamos despidiéndonos. Nada más rápidamente relacionado con lo que decía Camelia. Por ejemplo, dentro de la migración calificada está la migración empresarial. Y, por ejemplo, la migración empresarial, es increíble la cantidad de empresarios mexicanos que se han ido a Estados Unidos, pero una buena parte de esa migración también es circular. Es decir, son empresarios que tienen muchas veces proyectos de negocios simultáneos en México y en Estados Unidos. Hay algunos que, pues sí, mueven por completo su negocio a Estados Unidos. Pero esa, por ejemplo, la plataforma empresarial puede ser también una plataforma de vinculación. Pues ahí estamos, a aprovecharlo, no a satanizarlo.